Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la bienvenida a los invitados de la revista de Opinión Democracia esta mañana. En primer lugar, el doctor Jorge Benavides, viceministro del Servicio Público del Ministerio del Trabajo y constitucionalista. El doctor Paul Córdoba, constitucionalista, está invitado también, el subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central y penalista doctor Ramiro García Falconi. Las preguntas de la consulta popular y el futuro de este planteamiento que ha hecho el Ejecutivo para que el pueblo ecuatoriano libremente ejerza su voto en la próxima consulta popular. Queremos empezar con el doctor Jorge Benavides. Doctor Benavides, ¿cómo afrontar estas 8 propuestas entre enmiendas para el tema seguridad ciudadana, fortalecimiento de la democracia y la protección del medio ambiente, en donde se pone una disyuntiva entre la necesidad de cambios para mejorar la seguridad, para mejorar la práctica de la política y también para proteger el medio ambiente y el agua, y lo otro, una posición política que diga no por el origen del planteamiento de estas preguntas? Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo al doctor Córdoba y al doctor García y a las personas que nos siguen esta mañana en este diálogo respecto a las enmiendas constitucionales. Ciertamente es una preocupación importante que tiene el gobierno nacional por dar respuesta a problemas urgentes relacionados a la inseguridad. Por otro lado, también los temas institucionales que tienen que ver con un adecuado desempeño, tanto de las organizaciones políticas, como usted daba cuenta, así como de el Consejo de Participación, ente que con otras instituciones forma parte de la función de transparencia y control social. Y finalmente, el tercer eje que tiene que ver con temas relativos a los recursos hídricos, al medio ambiente. En ese sentido, digamos que a los 3 grandes temas que se tratan en esta iniciativa de enmienda a la Constitución presentada por el presidente de la República van por el tema de seguridad, van por el tema de la reforma institucional en algunos aspectos puntuales y finalmente la protección del medio ambiente. Creo que a modo general es importante tener en consideración las personas que nos están escuchando que lo necesario en este tipo de procesos de modificación constitucional, de consulta popular, un mecanismo referéndum, tener la información adecuada, los anexos, los justificativos, los considerandos de las preguntas ya son de dominio público. La ciudadanía tiene que informarse para tomar la decisión que en mejor medida convenga al sistema institucional. Considero particularmente que es una iniciativa importante, que si bien es cierto los cambios normativos, sean constitucionales y legales per se, no significan ya la modificación de las circunstancias que uno plantea, pero sí suponen una importante impulso para dar pasos precisamente para mejorar el tema de la seguridad, para encarar con fuerza y con ganas el cambio que se requiere en temas institucionales, sobre todo por los últimos acontecimientos surgidos en los últimos días respecto al proceso de designación de autoridades y por supuesto también temas que tienen que ver con el tema ambiental y los recursos hídricos. De modo general, señalar que es la Corte Constitucional, como usted bien ha señalado, Miguel, la que finalmente determinará en un primer momento, mediante el dictamen de procedimiento, si la iniciativa presentada por el presidente de la República cumple o no los elementos establecidos en este procedimiento del artículo 441. Particularmente considero que estas iniciativas se enmarcan en lo que establece la Constitución y que incluso existen pronunciamientos previos ya de la Corte Constitucional en otros dictámenes en donde ya ha señalado que la vía, por ejemplo, para el tema relacionado a la función complementaria que cumplan en temas de seguridad las Fuerzas Armadas respecto de la policía en casos excepcionales, ya fue dictaminado en un precedente el año 2015,
por parte de la Corte Constitucional. Pero bueno, evidentemente la Corte Constitucional tiene la facultad también para analizar o, de ser el caso, mantener o cambiar el presidente. Lo importante es, como digo, la participación informada de los ciudadanos a través del análisis concienzudo de los anexos, de las preguntas, de los considerandos que ya son de dominio público. Lo importante, encarar con la mayor responsabilidad estos procesos de democracia directa y tomar la decisión que convenga al país. Vamos a desglosar al menos estos tres sectores importantes: la promoción de la seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la democracia con la reforma política y la protección del medio ambiente y del agua. Pero antes de ir a lo específico, quiero dar la palabra sobre un comentario general respecto del contenido de estas 8 preguntas al doctor Paul Córdoba, constitucionalista. Muy buen día. Muy buenos días, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. También un saludo a toda la distinguida audiencia de Radio Democracia y, por supuesto, también un saludo afectuoso a los doctores Jorge Benavides y doctor Ramiro García, con quienes compartiré este interesante debate. Efectivamente, estamos nosotros analizando lo que significa esta propuesta presentada por el presidente de la República ante la Corte Constitucional y, indudablemente, nosotros tenemos que tener presente pronunciamientos de la Corte Constitucional donde en muchos de los temas ya existe definiciones importantes sobre cuál ha sido la vía y cuáles han sido también las líneas jurisprudenciales y precedentes vinculantes de parte del máximo órgano de control del Estado ecuatoriano. Yo creo que para empezar este análisis quiero resaltar como un aspecto positivo que el gobierno acuda a la voluntad soberana, acuda a consultar al pueblo sobre temas de relevancia nacional. Me parece que eso es un acierto democrático y un acierto político del presidente de la República y del gobierno, el que tenga la posibilidad de que considere qué piensa la ciudadanía sobre los aspectos de enmiendas y de cambios constitucionales, pero al mismo tiempo es un motivo de preocupación algunas preguntas que me parece que no van en la línea de cambiar situaciones, realidades, y que seguramente habrán preguntas que debían estar en la consulta y que no se encuentran, principalmente en temas de seguridad, en temas también de reforma constitucional, pero que de todas maneras me parece que es un avance importante el que el gobierno haya presentado, y seguramente este tipo de espacios sirven para que instituciones públicas y la academia puedan presentar aportes para que también la misma Corte Constitucional en el proceso de análisis pueda también escuchar para mejorar y desarrollar de mejor manera la propuesta de consulta. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi. Un primer comentario respecto del contenido de estas 8 preguntas, que se divide al menos en 3 grandes temas: el tema de la seguridad ciudadana, el tema del fortalecimiento de la democracia, para que haya otro esquema de la vigencia de los movimientos políticos, que hoy son como 300, y la protección del medio ambiente. ¿Cómo ha visto este contenido, doctor Ramiro García? Buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo para los compañeros de panel, un saludo para todos los oyentes. Bueno, siempre en toda consulta popular nos va a quedar el sabor a poco, ¿no? Siempre vamos a pensar que no todas las preguntas son las que debieron incluirse, y siempre se va que el proponente va a quedar corto en cuanto a las preguntas que hace. En este caso, pues yo creo que una vez más y por enésima vez se acude al tema penal, un poco como muletilla, como para reforzar el tema de la consulta. El problema es que el problema de la inseguridad ciudadana no es un tema normativo, es decir, no es que cambiando las normas vamos a mejorar o vamos a cambiar el entorno de seguridad ciudadana. Y claro, una vez más se acude además a un tema que ya hace rato fue debatido
y que sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy claro. Me refiero a la utilización de las Fuerzas Armadas como mecanismo de seguridad, como auxiliar de la Policía Nacional. Esto ya ha sido hace rato resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que por su formación, por su entrenamiento, las Fuerzas Armadas no deben realizar tareas de seguridad ciudadana, porque eso se prestaría para vulneraciones de derechos humanos. Y yo creo que de las 8 preguntas, por lo menos 2 o 3 van a ser observadas por la Corte Constitucional. Hay que ver cuáles, porque además todas se plantean como enmiendas y no como reformas. Yo veo que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre algunos de los aspectos que la Corte, que el presidente consulta. Por lo tanto, pues creo que nos enfrentamos ante a un dictamen de la Corte Constitucional que no va a ser favorable en cuanto a algunas de las preguntas consultadas. Bien, quisiera pedirles sobre los 3 grandes temas, doctor Jorge Benavides. En el primer punto, promover la seguridad ciudadana. Hay reformas a la Constitución, como bien han señalado el doctor Córdoba y el doctor Ramiro García, que pudieran generar polémica respecto de las tareas. El uno, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las funciones de la Policía Nacional, y el otro, la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Aquí ha habido polémica respecto, uno, que pudiera afectar, ese es el argumento que se hace, el argumento de pudiera afectar a los derechos, que no se puede restringir los derechos, y por otro, las tareas expresas que tiene hoy las Fuerzas Armadas y que en algún momento, en algunos momentos, ya la Corte Constitucional ha limitado, el caso de estados de excepción, la participación de Fuerzas Armadas. Por favor. Sí, en efecto, como se ha señalado, existe un pronunciamiento ya dado por la Corte Constitucional allá en el año 2014 con motivo de las enmiendas constitucionales de iniciativa de la legislatura que introdujeron la posibilidad de la complementariedad en trabajo de mantenimiento del orden interno de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Como recordará la ciudadanía que nos está escuchando, esto entró en vigor porque fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero posteriormente fue declarado inconstitucional por la forma en el año 2018, es decir, se trata de una modificación que ya estuvo dentro del texto constitucional y que en su momento contó con el beneplácito de la Corte Constitucional en el año 2014, como señalo. Actualmente lo que se plantea, incluso si vemos los anexos en la pregunta, está mucho mejor elaborada que aquella iniciativa en su momento de la legislatura, en el sentido de que se establece que sería una cuestión de tipo complementario, que sería excepcional y que por supuesto también tendría que ver no para todo tipo de delitos, sino que solamente lo que tenga que ver con el crimen organizado. Y obviamente también estableciendo todos estos principios de la responsabilidad y la necesaria complementariedad ajustada a lo que supone el respeto de los derechos constitucionales. En ese sentido, creo que es una iniciativa que da paso a la posibilidad real de poder enfrentar el tema complejo que supone el tema del crimen organizado y estas estructuras transnacionales que son bastante complejas para los estados hoy en día. Considero también, como se ha señalado, que los cambios normativos per se no significan, como ya decía en la primera intervención, que las cosas de modo inmediato cambiarían, pero sí son pasos importantes de cara a poder enfrentar de la mejor manera posible al tema del crimen organizado. Entonces, reitero, ya era una modificación que estaba contemplada en la Constitución, que en el año 2018 fue declarada inconstitucional por la forma y que en los anexos que se puede ver en la pregunta de la iniciativa del presidente de la República se justifica el tema de la excepcionalidad que tendría que tener el carácter complementario con las Fuerzas Armadas y en ese sentido que no solo sea la formación, digamos la tarea primordial como establece actualmente la Constitución de la República para las Fuerzas Armadas, el tema de la soberanía y el mantenimiento de los límites territoriales, sino que también esa tarea de colaborar en estos contextos complejos de crimen transnacional
el tema también del orden interno, pero sujeto a una serie de disposiciones que permitan una adecuada complementariedad y el respeto de los derechos humanos. Por supuesto que hay pronunciamientos importantes señalados por los organismos internacionales de derechos humanos que observan que habría esta tensión por la propia función de la formación y las finalidades que tiene en controlar el orden interno la Policía Nacional y las particularidades que tienen las Fuerzas Armadas respecto de repeler agresiones externas. Pero creo que en los anexos la ciudadanía puede observar cómo se matizan y se establecen una serie de principios que permiten tener en consideración que puede ser una iniciativa que puede ser canalizada sin ningún problema por medio de la enmienda constitucional. Pero obviamente será la Corte Constitucional la que establezca finalmente si esta iniciativa del presidente, que tiene por fin el mantenimiento y la mejora y pasos continuos para mantener el orden interno adecuado frente a estos problemas estructurales de la delincuencia. Respecto al tema de la extradición, como bien se ha señalado, el texto constitucional prohíbe, el constituyente establece que en ningún caso se podrá dar la extradición de un ecuatoriano, pero hay que tomar en consideración también que hay tratados internacionales que permiten en ciertos casos, como digo, en el caso ecuatoriano no se establece, pero es una iniciativa en su conjunto que, pensado con otras medidas, puede dar un resultado importante para hacer frente al problema del crimen organizado. Se tendrá que establecer los debidos tratados internacionales y también es un mecanismo que se establece para que haya una cooperación adecuada entre los distintos estados con el fin de evitar impunidad. Por supuesto, hay distintos criterios respecto a la viabilidad, respecto de la posibilidad de que se puedan implementar vía enmienda constitucional. Lo importante es tener en consideración que será la Corte Constitucional la que dirima finalmente si estas preguntas pueden canalizarse por el procedimiento más flexible, más sencillo, que es la enmienda constitucional establecida en el artículo 441. Quiero dejar constancia que es importante para un debate informado, como se ha señalado esta mañana, la lectura de los anexos, la lectura de los considerandos que dan las razones y la justificación del por qué se puede introducir estos mecanismos, estas modificaciones a través del procedimiento de enmienda constitucional y el hilo conductor que tienen todas estas iniciativas respecto del combate a la inseguridad y estos problemas estructurales que no solo aquejan al Ecuador, a la región y al mundo entero. Doctor Benavides, uno de los argumentos que ya hemos escuchado a los especialistas, a los constitucionalistas, es que esta extradición pudiera limitar los derechos de los ecuatorianos consagrados en la Constitución. ¿Cómo explicar esto? Sí, bueno, de entrada hay una prohibición expresa en la Constitución de la República, así lo determinó el constituyente de 2008, pero creo que se puede matizar aquella objeción de que habría una restricción de derechos viendo los justificativos y los anexos establecidos como un instrumento de cooperación que se establece entre los distintos estados con el fin de combatir la impunidad y obviamente garantizando el debido proceso en todos los ordenamientos jurídicos cuando se trate de estos temas. Como digo, finalmente será la Corte Constitucional la que determine si existe o no una restricción de derechos. Entiendo bien las objeciones que se hacen a este planteamiento porque está prohibido constitucionalmente. Incluso si uno ve cómo está redactada la pregunta, se parte de esa prohibición que está establecido en el texto constitucional. Ahora lo importante son las razones y las justificaciones que se exhiben en los anexos y el análisis correspondiente que tendrá que hacer en la Corte Constitucional. Ningún derecho es absoluto, los derechos pueden ser limitados, incluso la Corte Constitucional en varias jurisprudencias ha mantenido esta tesis de una protección que supone una intervención en los derechos siempre y cuando sea debidamente justificado. Y dependerá si los anexos, considera la Corte Constitucional, son suficientes razones como para establecer determinadas restricciones y que puedan pasar o no el análisis para que sean tramitados vía enmienda. Creo que es importante también que la ciudadanía que esté interesada en estos temas participe de manera activa a través de los amicus curiae que suelen interponerse en este tipo de causas por la relevancia del debate público, aportando razones de si la iniciativa puede ser o no canalizada por medio del procedimiento que establece o que es de la iniciativa del presidente. Como digo, hay una justificación que podría arguirse que legitimaría esta potencial restricción a un derecho y será la Corte la que finalmente señale si
es adecuado o no la vía de enmienda para introducir el tema de la extradición en el ordenamiento ecuatoriano. Doctor Paul Córdoba, estos dos temas puntuales en el tema de la seguridad. El uno, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, y el otro, la solicitud de permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Por favor. Para tratar de vislumbrar cuál podría ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional, podemos tomar en cuenta cuáles han sido las posiciones, los criterios ya emitidos por este organismo para tratar de anticiparnos a cuál podría ser su respuesta. Sobre el tema de la participación de Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad, la Corte Constitucional en algunas ocasiones ya le ha llamado la atención al gobierno, al presidente de la República, a través de los estados de excepción, justamente cuestionando, criticando la participación de Fuerzas Armadas. Esto como un primer elemento. Como un segundo elemento, la Corte ya se pronunció, la Corte anterior también, en el sentido de que este tema pudo y fue canalizado a través de una enmienda constitucional aprobada por la Asamblea en el año 2015 y que después, ya en el año 2018, a través de sentencia 018-18, fue declarada inconstitucional, pero porque la votación que hizo la Asamblea de este tema, con otros temas de la enmienda, fue votada en bloque, sin analizar cada una de las disposiciones que se estaban reformando. Entonces, este tema me parece que hay que tomar en cuenta también desde la perspectiva de criterios que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de Fuerzas Armadas. Y yo creo que también, ya analizando los contenidos de anexos sobre esta pregunta, yo creo que la preocupación sobre la seguridad es un clamor ciudadano, pero me parece que el análisis que se hace de esta pregunta está mal enfocado y está mal ubicado sobre lo que podría ser esta reforma. Si es que hacen falta policías, meter a miembros de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado no va a ser la solución que espera el país, porque primero tiene que hacerse, o debería hacerse, y le planteo públicamente al gobierno, ahora que está aquí el doctor Benavides, hacer una reforma institucional profunda de la Policía Nacional. ¿Qué significa esto? Tener mejores procesos de selección de los policías en el Ecuador, hacer pruebas de confianza sobre la selección, sobre la participación de los policías, pruebas psicológicas, pruebas también con respecto al patrimonio de los policías durante y después de su participación activa en la Policía Nacional. Sobre este tema, doctor Córdoba, si me permite un apunte sobre el tema de seguridad. ¿Acaso la seguridad integral del Estado no es responsabilidad, perdón la redundancia, del Estado ecuatoriano y no solo de la Policía Nacional, sino que es tarea, digamos, de todo el Estado? Por supuesto que es una competencia que empieza siendo del Ejecutivo y del Gobierno Central y que se expande a todo el Estado ecuatoriano, pero yo sí quiero enfatizar la necesidad de que primero se logre fortalecer y depurar a los miembros de la Policía Nacional, porque todos los días vemos noticias de que la institución policial se encuentra ya cooptada, se encuentra de alguna forma ya contaminada por varios miembros que tienen vínculos con el crimen organizado y con grupos delictivos. Entonces, si queremos avanzar hacia una reforma en temas de seguridad, tenemos que empezar reestructurando y haciendo una reforma profunda de la Policía Nacional, de tal manera que podamos empezar nosotros mejorando la calidad de quienes nos cuidan, para también nosotros sentirnos seguros de que esos policías se encuentran en constante escrutinio, en constante examen, en constante evaluación, por una parte. Segundo, si es que hacen falta más policías, hay que preparar mejor a los policías y también hay que
fortalecer los procesos de ingreso y selección de los policías. Si nosotros utilizamos a los miembros de Fuerzas Armadas para que hagan tareas que les corresponde a los policías, no van a responder bien porque ellos no se encuentran preparados para eso, porque no han tenido una formación orientada a las competencias de la policía y ellos han tenido una preparación totalmente distinta. Entonces, por eso insisto en el sentido de que también hay un mal enfoque con respecto al tema de la seguridad y por dónde establecer las prioridades para tomar decisiones políticas, para establecer las capacidades de gestión en las instituciones involucradas y a partir de eso, pues, fortalecer una política de seguridad. La misma Corte también ha manifestado su preocupación porque los estados tampoco pueden mantenerse en una especie de estado de excepción permanente recurriendo a la participación de Fuerzas Armadas que indudablemente por tener otro tipo de preparación están expuestas a tener excesos, a cometer abusos en el tipo de intervención que quieran hacer con respecto al tema de la seguridad. Entonces me parece que este criterio es importante analizarlo para que la Corte pueda considerar al respecto. Sobre la pregunta a continuación del tema relacionado con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado, el artículo 79 de la Constitución ya establece que en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o una ecuatoriana y su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. La Corte Constitucional ha dicho en otras ocasiones que para cambiar los requisitos de participación política, es otro tema, ¿no? Pero para cambiar los requisitos de participación política para personas que quieran presentarse como candidatos en la Asamblea Nacional, ya la Corte ha dicho que este es un tema regresivo en derechos y que para esto se requeriría avanzar hacia una asamblea constituyente. Entonces, si es que la Corte ha dicho que por temas, digamos, un poco menores, como los requisitos para la participación política de asambleístas, ha dicho que la vía puede ser regresiva y que necesitamos otro tipo de mecanismo de reforma constitucional, sobre el análisis que haga del artículo 79, difícilmente la Corte va a declarar que el camino de esto puede ser una enmienda a través de una consulta popular y seguramente la Corte va a ser mucho más rígida y mucho más rigurosa para decir que este tema de modificar el artículo 79 no necesariamente puede ser calificado a través de una enmienda de consulta popular, porque estamos hablando de la sección de los derechos de protección. Estamos hablando justamente de un grupo de derechos que tienen que ser revisados a la luz justamente de lo que significa el acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de las personas que puedan ser juzgados, independientemente de lo que significaría este tipo de delitos, pero estamos hablando de derechos de protección en la perspectiva de la tutela judicial efectiva de personas que puedan ser juzgadas y ya tenemos nosotros una cláusula determinante, una cláusula pétrea y rígida establecida en el artículo 79 de la Constitución. Doctor Ramiro García, estos dos temas puntuales, el uno, el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la policía y el permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional en la enmienda constitucional. Bueno, yo creo que como han señalado los dos compañeros de panel previamente, pues estos son temas que eventualmente podrían ser observados por la Corte Constitucional, sobre los que ya existe pronunciamientos previos, y yo creo que es muy probable que se señale que esto no es una modificación simple, por decirlo de alguna manera, para que lo entienda para que lo entiendan los oyentes que no tienen formación jurídica, sino que al ser regresivos de derechos, esto va a requerir el procedimiento más complejo que establece
la Constitución, que es la Asamblea Constituyente. El problema de fondo, desde mi punto de vista, es que de una u otra manera se nos quiere vender la idea que los problemas que tiene el país en materia de seguridad ciudadana son problemas normativos. Es decir, que cambiando las normas podríamos cambiar el entorno de seguridad. Y eso no es así. Esto no es un problema normativo, es un problema socioeconómico. Y mientras no cambien las circunstancias sobre todo del sector más deprimido, del sector más precarizado de la sociedad, esto no se va a arreglar. Así que independientemente de que se logre o no se logre la intervención de Fuerzas Armadas o de que se logre o no se logre la extradición de ecuatorianos requeridos por administraciones de justicia del exterior, creo que lo de fondo es que si no se mejora las condiciones socioeconómicas del sector más pobre de la sociedad, que es del cual además logra la criminalidad organizada la mayor cantidad de sus soldados, de sus adeptos, esto no va a cambiar. Quiero plantearles, para pasar al tema de fortalecimiento de la democracia, la pregunta 3, que tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía General del Estado, pero con la creación de un Consejo Fiscal, cuya primera reacción de la Fiscalía ha sido presentar un amicus curiae para hacer observaciones. No está de acuerdo con la creación de ese consejo. Doctor Jorge Benavides, ¿cómo entender este planteamiento? Sí, bueno, justamente a partir de los señalamientos que han hecho los distinguidos colegas, recordar que en efecto el tema del abordaje de los problemas institucionales y sobre todo los temas de seguridad, que son problemas complejos y estructurales, no van de la mano solamente de una estrategia de seguridad. El Gobierno Nacional también implementa otras medidas de tipo social precisamente para reducir iniquidades y evitar así también, como se señala, estos problemas graves sociales y económicos que lamentablemente ahondan más en los problemas de seguridad. En todo caso, estamos hablando no de delincuencia común, sino que de delincuencia organizada, del crimen organizado, que tiene unas aristas incluso relacionadas a otros crímenes mucho más complejos y que tiene también relaciones con estas materias transnacionales. Tener en consideración también que evidentemente por normativa hay una evaluación permanente y constante del ingreso, del desarrollo de la carrera profesional de los policías, y evidentemente hay un compromiso pleno del Gobierno Nacional para ir mejorando cada vez en esos temas. De parte del Ministerio del Trabajo, del Servicio Público, del que yo estoy a cargo, siempre hay el correspondiente seguimiento para los procesos de contratación y de acceso al servicio público de las distintas entidades, y estamos plenamente comprometidos con la mejora constante y permanente del tema de la seguridad. Sin lugar a dudas es un tema complejo, pero se está dando pasos con el firme convencimiento de poder mejorar la situación actual. Y evidentemente este tipo de diálogos y observaciones siempre son tenidos en cuenta por parte de la administración pública para ir mejorando y poder finalmente cumplir con el objetivo, que es vivir en una sociedad de seguridad, de paz, en donde se respete los derechos humanos y la integridad física de los y las ecuatorianas. En ese sentido, entonces, dejar en claro la posición del Gobierno Nacional. Por otro lado, bueno, también lo que tiene que ver con el tema de la Fiscalía. Este es un tema importante que en su momento también ya se pronunció la Corte Constitucional, hay un precedente, el Comité por la Reinstitucionalización. Finalmente esa iniciativa de reforma constitucional no se aprobó, pero tenía entre otros temas que se discutieron en su momento, la idea de que salga del paraguas de la función judicial la Fiscalía, otorgándole un mayor grado de autonomía. En su momento, la Corte Constitucional señalaba que ese tipo de modificación se podía hacer por una reforma parcial. No obstante, se puede matizar que más allá de una autonomía tendría que ver más que nada con el ámbito del talento humano, el ingreso, el acceso, la promoción de los fiscales, digamos, como una competencia que sea manejada directamente por la Fiscalía. En efecto, hubo un pronunciamiento de la Fiscalía que se hizo público la tarde de ayer, señalando que no sería adecuado la creación de un nuevo consejo para que se encargue de esos temas de recursos humanos al interno, de promover la carrera de los fiscales, sino que más bien se lo trabaje a través de las instancias correspondientes. Bueno, son cosas que se pueden ir analizando y señalando durante el camino. Lo importante es
la cooperación interinstitucional que debe haber y que obviamente tenga todo el apoyo de la Fiscalía General para llevar adelante su tarea, que es primordial para la vigencia del Estado constitucional. Doctor Paul Córdoba, el tema de la autonomía, garantizar la autonomía de la Fiscalía y la creación de un Consejo Fiscal, ¿qué piensa usted? Bien, sobre este tema sí es pertinente tener presente que la Corte Constitucional ya en el dictamen 419 del 2019 se pronunció sobre proceder ya a la reubicación de la Fiscalía por fuera de la función judicial, y ya la Corte manifestó que esta reforma cabe a través de reforma parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 442 de la norma suprema. Por lo tanto, este tema, yo creo que tenemos suficientes elementos para saber lo que la Corte va a señalar. A mí lo que me preocupa de esta pregunta es que si la aspiración del proponente era justamente ver cómo dotar a la Fiscalía de una mayor autonomía financiera, presupuestaria, administrativa, para que la Fiscalía tenga suficientes recursos para contratar equipos especializados de investigación, para, por ejemplo, desarrollar los concursos para una selección más expedita, más breve de lo que son secretarios, de lo que son fiscales, para tener suficientes operadores que den respuestas a las demandas de la ciudadanía. Me parece que la forma como está contemplada la propuesta no necesariamente responde a eso, porque para nosotros fortalecer la Fiscalía, la vía no es crear un consejo fiscal que se encargue de los procesos de control disciplinario, por ejemplo, que actualmente lo hace el Consejo de la Judicatura, porque justamente más bien lo que estamos pensando, creando, es más bien ahí sí retrasar y demorar la autonomía y la capacidad de gestión que necesitaría este órgano para actuar con respecto a las demandas y con respecto a lo que significa las exigencias en materia de seguridad. Entonces yo creo que la intención de fortalecer a la Fiscalía General del Estado puede ser importante como una iniciativa que requiere el sistema de administración de justicia, pero a través de la creación de un consejo de fiscal me parece que no es el camino necesario. Y más todavía si es que la Corte ya se pronunció sobre este tema, una pregunta muy similar que presentó justamente el Comité por la Reinstitucionalización, y que en su momento la Corte ya le dijo que para modificar la estructura del Estado, a través de lo que significa justamente reubicar o desprender a la Fiscalía de la función judicial, el camino era el de una reforma parcial y no el de una enmienda a través de consulta popular. Entonces, este tema, la Corte ya se ha pronunciado, aunque la intención puede ser buena de fortalecer, de mejorar el funcionamiento de la Fiscalía. Yo creo que a través de la creación de un Consejo Fiscal no vamos a obtener esos resultados, y más todavía la Fiscalía ya el día de ayer se ha pronunciado en el sentido de que es una entidad que necesita mayor dinamismo, mayor funcionalidad, mayor rapidez para sus procesos, y la creación de un órgano burocratizado, porque eso es lo que pasa muchas veces en la administración del servicio público, no necesariamente le va a dar a la Fiscalía mejores tiempos, mejores funcionamientos y optimizar lo que ya tiene, que es lo más importante. Gran parte de las competencias que asumiría este Consejo Fiscal, la Fiscalía, en caso de darse esta transformación, lo podría hacer a través de direcciones técnicas, a través de reformas de sus procesos misionales, para a partir de eso justamente garantizar todas estas competencias que asumiría un Consejo Fiscal, pero lo puede hacer la misma Fiscalía. Entonces, ya en este tema tenemos respuesta de la Corte, y segundo, aunque la intención puede ser buena, la forma como está planteada la pregunta no va a responder al propósito que se buscaría con el fortalecimiento de la Fiscalía. Doctor Ramiro García, como experto en temas penales, ¿cómo ve usted este planteamiento de garantizar la autonomía de la Fiscalía y crear un Consejo Fiscal? Por favor. Creo que
es un anhelo no solamente institucional, sino de país, el que la Fiscalía pueda tener una mayor autonomía. Concuerdo con Paul en que no necesariamente la creación de este Consejo de la Fiscalía, pues que sería un paralelo del Consejo de la Judicatura, sea la mejor opción. Me parece que por ahí no va la cosa. Yo creo que la autonomía debe ser mucho más fuerte y mucho menos burocratizada para que la Fiscalía pueda hacer un trabajo más adecuado. Ahora, insisto, vuelvo y repito, se nos está tratando de vender la idea de que un cambio normativo puede generar un cambio en el entorno de seguridad ciudadana, y eso no es así. Vuelvo y repito, los cambios que se requieren son cambios de políticas socioeconómicas o de inversión social, y mientras de esto no se dé, pues difícilmente vamos a tener un mejor entorno de seguridad ciudadana. ¿Y el Consejo de la Fiscalía, qué piensa, doctor García? Insisto, me parece, desde mi punto de vista, me parece inadecuado, porque es generar una especie de paralelo entre el Consejo de la Judicatura y una suerte de Consejo de la Fiscalía, una Fiscalía que funciona de manera diferente, que no tiene instancias, puede tener niveles más administrativos, no instancias, una Fiscalía que funciona de manera vertical, que no se está queriendo construir una suerte de paralelo entre la función judicial y la Fiscalía, y eso me parece desconocer lo que es la Fiscalía y la organización de la Fiscalía. El otro tema que quiero consultarles tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia y también con el medio ambiente y la protección del agua. Sobre estos temas, doctor Jorge Benavides, creo que hay un clamor nacional por una reforma política y no puede seguir en la situación que se vive hoy en el Ecuador. Sí, en efecto, es importante también destacar los esfuerzos del gobierno nacional por dar respuesta a los problemas institucionales a través de iniciativas que tienen que ver con los partidos, los movimientos políticos concretamente, y con el esquema de atribuciones que tiene el Consejo de Participación. En estas preguntas, bueno, por un lado va el tema, como señalábamos, relativo a las atribuciones que tiene el Consejo de Participación actualmente en la designación de autoridades de control. Evidentemente, siguiendo los precedentes de la Corte Constitucional desde el año 2011, se señalaba que si se buscaba la eliminación de un órgano, el único medio podía ser la reforma parcial. Pero si se trata de modificar sus competencias, incluso su forma de integración, sin que se modifique su misión institucional, la vía puede ser la enmienda. Así que en el tema del Consejo de Participación, que creo que es una pregunta clave, además que se pone a tono de lo que ocurre en otros contextos internacionales, en donde son los congresos, las asambleas, los parlamentos, los que eligen a las autoridades de control. Y por otro lado, también recordar que la modificación que se dio en febrero del 2018, que tenía como fin la elección directa de los consejeros que forman parte de este Consejo de Participación, no se compadecía con la intención del constituyente de que en este consejo, pues una forma alternativa, la designación de sus miembros, en el sentido de que responda, digamos, a las organizaciones de base, a las organizaciones sociales de campesinos en su integración. En todo caso, es un tema que no creo que tendrá mayores inconvenientes para que sea tramitado por vía de la enmienda constitucional. Respecto del tema de los partidos políticos, de los movimientos, concretamente la necesidad de que tengan el 1.5% de la circunscripción, si es una circunscripción local o nacional, creo que es importante tener en consideración esta iniciativa. Si bien hay temas que ya han sido desarrollados incluso en disposiciones transitorias del Código de la Democracia, esta suerte de constitucionalización de determinadas disposiciones, a pesar que estén en la ley, refuerza la protección. El hecho mismo de constitucionalizar una determinada institución y establecerlo
dentro de la Constitución supone garantizar con mayor fuerza, digamos, determinados rasgos que tenga una institución, porque incluso por el hecho mismo de estar incorporado dentro de la Constitución ya se vendría a proteger por los grados de rigidez. Es más fácil modificar la ley, ¿no es cierto?, que modificar la Constitución. Pero una constitucionalización de determinadas disposiciones que pueden estar ya siendo contempladas en normativa legal. Creo entonces que así, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral también tendrá mayores competencias respecto a la revisión de los requisitos de los inscritos debidamente afiliados a los movimientos políticos y tendrá una facultad importante en que se cumpla estas disposiciones. Si bien es cierto, el problema estructural también que tenemos en el caso de la representación es bastante más complejo que esta modificación, pero como digo, son pasos que tienen como finalidad el paulatinamente ir mejorando también estos temas para mejorar el sistema de representación. Efectivamente. Doctor Paul Córdoba, estos dos temas, el fortalecimiento de la democracia con estas reformas para la vigencia de los movimientos políticos y las enmiendas para proteger el medio ambiente. Por favor, el audio. Con respecto al tema del Consejo de Participación Ciudadana, creo que hay un acuerdo en el sentido de que la competencia de designación de autoridades no puede continuar en un órgano que no ha sabido responder al país. Hoy en día, los actuales consejeros están a punto de ser llamados a juicio político justamente por incumplir las funciones en cuanto a la designación de autoridades. Por poner un ejemplo, actualmente la designación del Procurador General del Estado no tiene ningún avance, no hay ningún tipo de respuesta. El 23 de agosto, el Consejo de Participación aprobó una resolución indicando que faltaban documentos habilitantes de algunos de los postulantes. Hasta el día de hoy ya no hay ningún tipo de información con respecto a seguir avanzando en el proceso de designación del Procurador General del Estado, que es el abogado y quien defiende los intereses de todo el Estado ecuatoriano. Entonces, en lugar de darle prioridad, en lugar de darle la importancia que se merece, no hay avances con respecto al proceso de designación del Procurador General del Estado. Entonces, ven ustedes, esto es una muestra más de que las competencias de designación deben retornar al órgano parlamentario. Quizás muchas personas dirán que esta pregunta se quedó corta y que debió haber avanzado hacia la eliminación de este organismo, pero al menos creo que podría ser un avance en la estructura del Estado, que la Asamblea Nacional pueda fortalecerse también, porque es un órgano debilitado en sus competencias desde el 2008 a través de la designación y de los procesos de control social, veeduría e impugnación a los postulantes que se encuentren justamente para candidatos de los órganos de control. Lo que sí es importante en esta pregunta es tratar de asegurar que en los anexos la Asamblea Nacional pueda desarrollar procesos de impugnación, de participación y de control social a los candidatos, a los postulantes que participen en los diferentes procesos de designación a los órganos de control. Nosotros tenemos en el Ecuador experiencias importantes de selección de autoridades que deben ser asimiladas y que deben ser incorporadas para que la Asamblea Nacional los pueda ejecutar. Los procesos, por ejemplo, de evaluación de jueces de la Corte Nacional, donde participó el doctor Ramiro García, son procesos importantes y valiosos que deben ser apreciados y que tienen que ser reconocidos para que se mejoren los procesos de selección en la elección de autoridades. Entonces me parece que este es un avance importante de la consulta para que la Asamblea Nacional pueda desarrollar los procesos de selección. Y lo más importante también es mantener el esquema actual de postulación ciudadana para que cualquier ciudadano pueda participar en los procesos de concursos y sea la Asamblea el órgano que garantice condiciones de impugnación, de control social y de el máximo escrutinio a los méritos y a la preparación de los postulantes. Me parece que esto es un avance con respecto a la propuesta de consulta. Sobre el tema de la reforma política,
últimas reformas que se hicieron al Código de la Democracia ya pues reconocen justamente este tema que nosotros estamos comentando en este momento, y yo creo que eso sí nos deja un mal sabor en el sentido de que muchas reformas o muchos cambios que se tienen que hacer o que se han hecho, se debería aprovechar justamente la consulta popular para no tratar de consultar cuestiones que ya han sido aprobadas o que ya han sido directamente no malograr la consulta legales. Entonces yo creo que si es que nosotros hablamos de cuestiones que ya han sido aprobadas en el Código de la Democracia, en la disposición transitoria séptima y en el artículo 332, estamos hablando de que vamos a consultar una cuestión que ya se encuentra en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, los partidos, ¿qué necesitan? Que los candidatos salgan de procesos meritocráticos, que demuestren su formación, que demuestren su preparación y que al mismo tiempo también demuestren una trayectoria de dedicación a la organización política en movimientos y en partidos políticos. Eso va a fortalecer la democracia justamente. Y yo creo que más bien, si a mí me dicen entre elegir una pregunta que ya está en el ordenamiento jurídico nacional o elegir una pregunta que sí va a ser un cambio estructural, como por ejemplo tener jueces especializados en materia constitucional, esa es una necesidad estructural del país. Por ejemplo, volver al control mixto de constitucionalidad, esa es otra necesidad importante que tiene el país. Entonces, me preocupa que hay reformas o propuestas de reformas que ya están, como este tema de los movimientos y partidos políticos, y en cambio muchas preguntas estructurales que deberían consultarse no han sido tomadas en cuenta. Perfecto. Doctor Ramiro García, el tema de esta reforma política y también quitarle al Consejo de Participación Ciudadana la designación de autoridades de control en el Ecuador. No, yo creo que si hay algo en lo que existe consenso nacional es en la ineficacia, por decirlo de una manera suave, del Consejo de Participación Ciudadana como órgano designador de las altas autoridades de control en el país. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es un Consejo de Participación, independientemente de quién venga, por su estructura, por su institucionalidad, por su forma de actuar, de vergüenza. Así que creo que esa es una de las preguntas en las que existirá consenso. Ya hay un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional respecto de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Acá a lo que se apunta es a sus atribuciones. Y por mala reputación que tenga la Asamblea, pues resulta ser el órgano de mayor procedencia democrática, por decirlo de alguna manera. Y creo que me parece adecuado volver al esquema de la Asamblea como órgano designador de las altas autoridades de control. Hoy por hoy tenemos un órgano de designación que es el Consejo de Participación, que no puede cesar a las autoridades designadas. En este caso, pues volveríamos al viejo esquema del órgano designador, la Asamblea, que puede cesar por la vía del juicio político y de las atribuciones de fiscalización a las autoridades que designa. Bien, muchas gracias por el aporte, este primer análisis del contenido de las 8 preguntas de la consulta popular que ha planteado el Ejecutivo. Muchas gracias al doctor Jorge Benavides, al doctor Paul Córdoba y al doctor Ramiro García por su valioso aporte. Muy buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables. 7:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos aquí en estudios con el director general del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, coronel Renato González, a propósito de uno de los tantos procesos judiciales que tiene que luchar la institución y que recibiera un segundo fallo a propósito de la apelación de la Fiscalía y del ISPOL en uno de los casos sonados de la estafa al Seguro Social de la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.